en plena campaña electoral, ¿no? De cara a lo que van a ser primero las PASO y después las elecciones presidenciales. Y desde hace tiempo, por más esfuerzos que haga el Estado y demás, en ninguna, básicamente en las campañas no se habla casi de nada, ¿no? Como siempre. Si se hablara de cosas. Y ninguna campaña se toma en serio, ningún partido político por lo menos se toma en serio un problema grave a nivel política de Estado, que es el tema de la casa, de la vivienda, del acceso a la vivienda. Y una necesidad imperiosa que tiene el Estado de garantizar justamente el techo, un techo digno, a cada habitante. Justo hoy en día que los alquileres no hay, los que hay vuelan. Por ejemplo, las propiedades no se venden. Alberto Fernández estuvo en la entrega de viviendas, pero el esfuerzo que hace el Estado en invertir es muy poco, realmente no cubre ni siquiera, no cubre ni siquiera 2 dígitos de la demanda real de lo que es el problema. Pero bueno, como nosotros tocamos de oído, no sabemos de nada, vamos a hablar con alguien que sepa justamente del tema. Por eso estamos con Fernando Álvarez Celis, economista y director de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano Ferrari te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, más o menos es así como te estaba presentando esta entrevista. Sí, es así y básicamente casi nadie toma el tema de la vivienda porque es un tema muy difícil de resolver y todos le escapan al tema y terminan haciendo esto que vos decías recién, de hacer alguna cuestión de vivienda. Digamos, el Estado hace vivienda, la verdad que las viviendas que hace en general son muy pocas para el déficit, son muy malas y son muy caras. Entonces, prefieren obviar el tema y después el tema termina explotando en distintos lugares. Entonces tenés la ley de alquileres que quiso resolver algo en plazos y en indexación y salió al revés, ya que los propietarios empezaron a sacar las propiedades de alquiler, entonces el tema se agrava. Después se construye solamente para sectores de altos recursos, cosa que hace que no solucione el problema de vivienda. Y después el otro tema que tenés, y es muy claro, es que al no tener moneda, no hay crédito, entonces hoy tenés 0 crédito hipotecario en la Argentina, no hay nadie que pueda comprar una vivienda a largo plazo. Esto que algunos dicen, y es una frase muy de este segmento, que es las zapatillas se compran en cuota y los departamentos se compran al contado. Bueno, muy difícil en un país que funcione cuando para comprar un departamento que vale no menos de 70, 80 mil dólares, tengas que juntar todos los dólares en billete de dólar e ir a comprarlo. Entonces eso hace muy difícil. Lo que está haciendo también es que hay muchos que tienen su segunda vivienda y muy pocos que pueden adquirir su primera vivienda. Y los datos últimos dan que con un salario promedio en la Argentina necesitas 27 años de completo tu salario para comprar una vivienda. Bueno, eso cada vez nos aleja más del mundo de la vivienda. Entonces, los políticos, la cara que me estás poniendo es qué difícil problema, bueno, también le escapan por esto que estamos diciendo. Fernando, si hablamos de política de Estado a nivel vivienda y demás, ¿a dónde nos tenemos que más o menos remontar para que un proyecto serio, ¿no? O una política de Estado seria para que la población tenga un acceso digno a la vivienda? Mira, todas las políticas de vivienda del Estado en la Argentina siempre fueron pocas. Arrancó el socialismo de las casas baratas al principio del siglo XX, ¿Mm? pero siempre fueron muy pocos en relación a la vivienda. Cuando uno ve cuándo hubo fuerte movimiento de vivienda, fuerte construcción de vivienda, básicamente fueron en periodos donde la clase trabajadora ganó más. O sea que se la pudo comprar con sus propios recursos. O había mucho más crédito porque tenía capacidad de pago, digamos. Por ejemplo, un periodo que mucho está oculto, pero es el periodo que más hipotecas se dio fue en la década del 90. Dólar estable, ¿Mm? el salario en ingresos era más o menos bueno en dólares y eso permitió, y las propiedades estaban muy baratas. Una vivienda en la década del 90 salía 20 mil dólares, hoy sale arriba de 100 mil dólares. Entonces el salario en dólares hoy está muy depreciado y también esto es un tema no menor, la valorización de las viviendas en dólares hace que se haga muy difícil. Pero nunca hubo una política de vivienda muy fuerte en Argentina, obviamente que tenemos algunos procesos en la década del 50, en la década del 40, pero ¿Mm? sobre todo el proceso se da cuando la gente tiene capacidad de compra, la construcción se va haciendo mucho más fácil. Es la gente la que construye finalmente las viviendas, esa es digamos, la experiencia en Argentina por lo menos. Bien. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, Maximiliano Silva, mi nombre. Hola, Quisiera Maximiliano. saber tu opinión, ya que como experiencia personal, ¿qué opinas vos acerca de los créditos UVA? Ya que estamos hablando del tema de la vivienda, un tema importante. Te digo, yo saqué uno y hoy es como que para nuestro universo es imposible afrontarlo, poder pagarlo. Por eso te digo, no sé cuál postura tendrás vos, porque yo imagino que
del lado del inquilino, muchas veces se habla que han podido comprar con el crédito UVA. Fue el último crédito que dio el Estado. El último crédito por parte del Estado. No sé, si cualquier cosa, si querés saber algún dato en particular, no tengo ningún problema en decirte, pero bueno, para mí, en su momento, como que había sido beneficioso y ahora es directamente una pesadilla. Pero quisiera saber tu opinión. No, mira, en primer lugar, hoy todo lo que tenga que ver con el mundo de la vivienda es una pesadilla. Alquilar, tener una UVA, pagar un crédito que uno tenga. O sea, hoy tenemos un problema inflacionario y de desfasaje de los salarios respecto a la vivienda que lo hace muy difícil. Con lo cual ahí tenés una cuestión. Digo, el mundo que vos tenés, es las viviendas se valorizaron y los salarios quedaron retrasados respecto a la vivienda. Y la UBA lo que intentó justamente es dar crédito a partir de la indexación. ¿Y eso qué hace? Nosotros cuando analizás hoy el Banco Central es uno de los créditos que menos mora tiene. La gente sigue pagando, obviamente con la soga al cuello, pero sigue pagando porque lo que quiere es tener su casa. Entonces, es un problema, pero la solución no está solamente en decir no paguen, digamos, porque también la solución argentina de muchos de los créditos hipotecarios que tuvo la Argentina, y fue el problema posterior, es que el Estado termina siempre blanqueando y no cobrando las cuotas. Entonces eso hace que no haya la rueda. Lo que hay que hacer es salvaguardas para momentos de crisis, que la Argentina lamentablemente lo tiene muy fuerte y esta ley preveía alguna salvaguarda que después no se implementó, que es, por ejemplo, vos sacás un departamento en hipoteca 20 años, pero si por cuestiones de tu vida salarial y demás no puedes pagar, se puede ampliar a 5 años y demás, pero bueno, eso no se aplicó. Lo que digo es, la UBA fue una buena herramienta en un proceso inflacionario para poder tener la vivienda, pero hoy es un problema porque la relación salario-cuota es muy difícil. Lo que sí, una capitalización del que compró la vivienda respecto al que alquila, con lo cual hoy tenés un problema, digamos, general del tema de vivienda y el UBA nos escapa esa problemática. Fernando, ¿cómo te respondí? Sí, perfecto. ¿Entendiste o no entendiste? Si no te lo explicamos mejor. Lo que sí, obviamente, te debe costar mucho de tu salario. Hoy vos pensás que del salario promedio en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de lo que gana una familia se va a alquiler, más o menos. Con lo cual, estamos en un problema fuerte en la relación salario-ingreso. No sé, ahí vos decías tu caso respecto a lo que pagás hoy de la cuota UBA y lo que es tu... Son dos datos. Eso es el gran problema que tenemos en hoy. el 2017, con una cuota de 8.000 pesos. 2017. 2023, aproximadamente una cuota de 88.000, 90.000 pesos. Y saqué 1.100.000 pesos en su momento. Y el capital se incrementó al día de hoy más o menos 11 millones de pesos. Bueno, por eso pasa. El problema no es la UBA en sí mismo, sino el desfasaje que tiene Argentina en todos los ítems que vos estás nombrando. Entonces, la UBA, obviamente, igual que la ley de alquileres, termina siendo un fetiche a quien echarle la culpa a la problemática que tenemos hoy, que básicamente es la inflación, y un tema que no es menor, el 35% de la apreciación de los salarios en los últimos 6 años. Entonces, ahí también tenés un cuello de botella que te lleva a que la vivienda, que tenemos que decir, o sea, uno puede dejar de consumir muchas cosas, pero no puede dejar de consumir una vivienda. Entonces, ahí tenés un problema muy fuerte. De hecho, mucha gente está yendo, se volvió este proceso de los hoteles de inquilinos, las villas de emergencia. O sea, hay un proceso de que la clase media-baja está yendo a lugares donde deja de pagar y encuentra lugares peores donde vivir. Tenemos un proceso muy fuerte hoy con el tema de vivienda. Fernando, una pregunta. A ver, hay un fenómeno que se está dando hoy, principalmente en Capital Federal, que es, hay mucha demanda de alquileres, hay muy poca oferta de alquileres. Sin embargo, se ve una alta cantidad de construcciones. Construcción todo el tiempo que están construyendo, no sé para quién, pero después ves oferta de todo lo que tiene que ver por el lado de Airbnb. O sea, tenés departamentos ofertados por ese lado a un precio inaccesible para cualquier inquilino. Precio dólar. Y eso responde a que hay un mercado que está solicitando ese servicio, o que hay un propietario que dice, ¿sabes qué? Yo alquilo así y me evito un montón de otros problemas como tener inquilinos, cobrar en pesos. Y el tipo tiene su propiedad y se evita y no sé qué regulación puede tener el Estado, porque este problema no solo es acá, en las grandes ciudades del mundo está pasando exactamente lo mismo. Bueno, vos un poquito te fuiste respondiendo con la propia pregunta, pero vamos un poquito por partes. La primera cuestión es que gran parte de lo que se construye, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, vos pensás que entre censo y censo, entre el censo 2010 y el censo 2022,
en la Ciudad de Buenos Aires se detectaron 220.000 nuevas viviendas, casi un récord histórico de construcción de vivienda. Esto que decías vos, se ve mucha construcción de vivienda. ¿Eso qué? ¿Para clase media que accede a la vivienda? No, básicamente gente que tiene plata, que tiene renta, que ya tiene su vivienda y que la pone como inversión. Porque cuando uno analiza las carteras de inversión, entre poner el dólar abajo del colchón, poner el dólar en el banco, dónde poner los dólares, los departamentos siguen siendo un activo valorizado por la gente donde, más allá de que a veces tiene bajas momentáneas, siempre se van beneficiando la gente que tiene departamento. Con lo cual sigue siendo el principal activo que encuentran los porteños para poner la plata que van construyendo. Encima, esta cosa de que muchos lo pagan al pozo en pesos y sienten, aunque sea imaginario, que se dolariza la plata que tienen. Con lo cual, el mercado de la construcción está atado no al mercado no al mercado de alquiler, ni temporario, ni permanente, sino a la reserva de valor. Por eso hay muchos propietarios que lo compran su departamento y lo tienen muchas veces vacío porque ellos se valoriza igual. O sea, la valorización promedio en dólares de los departamentos en los últimos 40 años en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% anual. O sea, es como que vos tengas la plata en dólares, si la pones en el banco te da el 1%, si la pones en un departamento te da el 2,5%. Entonces, la inversión en departamentos es muy fuerte y eso hace que la gente siga invirtiendo en departamentos. Después, obviamente, una vez que tenés el departamento, sí, ¿cuál saco la mejor renta? De hecho, en la década del 2010 al 2022, también muestra el censo, aumentó muchísimo la cantidad de inquilinos permanentes en la Ciudad de Buenos Aires. Vos pensás que a principios del siglo XX, solamente el 20% de los porteños alquilaba. Según el último dato de estadística de la Ciudad de Buenos Aires, casi el 40% de los porteños alquila. Básicamente porque hay más gente que necesita departamentos, pero también porque aumentó la oferta de departamentos. ¿Qué pasó con la ley de alquileres? Aumentó la cantidad de años que el inquilino podía estar y indexó una vez al año. Entonces el propietario siente que pierde durante todo el año por la inflación, el inquilino siente que pierde una vez al año. Eso hizo que muchos propietarios sacaran sus departamentos de alquiler permanente, muchos lo tienen cerrado y otros lo tienen alquiler temporario. Y el alquiler temporario, según todas las investigaciones, hoy rinde 6 veces más que el alquiler permanente y aparte tiene muchos menos riesgos de que alguien no pague el alquiler, de que tengas algunos problemas. Entonces, y después esto, una vez que ahí tenés un problema que va a ser estructural, una vez que alguien decide alquiler temporario, tiene que amueblar esa casa. No es lo mismo que alquilar permanente que la tenés vacía. Entonces hace una inversión. La heladera, poner todo. Bueno, una vez que hace eso es muy difícil volver atrás, con lo cual hoy tenés entre 30.000 y 50.000, según quien haga el estudio, de departamentos en alquiler temporario. Y eso obviamente hace que el alquiler permanente se consiga menos y aumente los precios. Por eso hoy el precio de los alquileres permanentes está muy superior de la inflación. Y ahí tenés un tema de regulación. El Estado regula muchísimo el alquiler permanente y no reguló nada el alquiler temporario. Entonces está en dólares, no paga impuestos. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene una regulación en la Secretaría de Turismo para que el que tenga un alquiler temporario tenga que ponerlo. En la Ciudad de Buenos Aires hay registrados 600 departamentos en alquiler temporario y hay más de 30.000. Entonces, tenés un problema de regulación muy fuerte y obviamente el propietario trata de ganar la mayor cantidad de plata con el menor esfuerzo y en el alquiler temporario lo consigue. Bueno. Está brava la cosa, ¿no? Está bravo. Fernando, te agradecemos. ¿Por dónde pasaría? La última le hago a Fernando. Sí, pensando lo mismo. Desde ya agradecerte por tu tiempo. ¿No? ¿Por dónde pasaría el tema este? Que los estratos medios quizás tengan un acceso, o sea, más regulación, o que los estratos medios que hacen son los que hacen funcionar la economía. ¿Y qué solución vería, no? Teniendo en cuenta la inflación que hay. Por eso, ahí lo que yo creo que hay que aumentar la oferta de vivienda de clase media y clase media baja, cosa que no se mete. El Estado generalmente se mete a los sectores más bajos sin capacidad de pago y le hace la vivienda al 100%, o deja que el mercado actúe para los sectores más altos. Hay toda una franja de sectores clase media y media baja que tienen algo de capacidad de ahorro o pagar alquileres y demás, que bien llevados podrían llevar a la generación de vivienda. O sea, una persona que, esto que decía vos, pagás UVA o pagó alquiler, que quizás es muy poco y tiene que ir con las regulaciones. El Estado podría hacer mucho más, por ejemplo, hay un montón de suelo ocioso en la Argentina que tiene el Estado, que lo podría poner a disposición de construcción de vivienda para estos sectores. Hay un montón de empresarios, pymes, que podrían trabajar en este sistema y no solamente las grandes empresas constructoras. Entonces, si vos haces un abanico o una cuestión más de territorializar la producción, no solamente en el barrio norte de la Ciudad de Buenos Aires, sino en los barrios populares, en La Matanza, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, el sur, tiene un montón de infraestructura que hoy tiene muy baja densidad. Vos podrías aumentarla, obviamente el Estado aumentando su oferta y generando esto. Y después un tema muy urbano donde se crea plusvalía en la zona norte, llevar esa plata a la zona sur y financiar con la plata que ingresa a los sectores altos, los sectores medios.
¿Lo perdimos? Se nos quedó congelado. Se me nos parece. quedó. ¿Mm? ¿Está ahí? ¿Nos escucha? Estaba interesante Fernando. lo que estaba diciendo Fernando. ¿Eh? Bueno, una lástima, se cortó. Pero bueno, ¿Ahí volvió? Ahí volvió. Ahí estamos. se había cortado. Fernando, nos volvimos a comunicar para saludarte, para despedirte y agradecerte el tiempo que nos dedicaste para explicar este tema. Un gusto, a disposición. Muchas gracias, buenas noches. Estaría bueno que esté en mercado, ¿no? En mercado y en agenda. No va a estar nunca. Hay algún tipo de solución. Porque como dijo él dio en la tecla de algo. Normalmente el Estado como Estado, no como ante la política, como Estado, es como que no va al medio. Es que, ¿sabes qué pasa? A cualquier político meterse con algo tan sensible como la propiedad privada es un quilombo en el que no tiene ganas de meterse. ¿A favor o en contra? No tiene ganas de meterse. No tiene ganas de meterse. Señores, era Fernando Álvarez, el economista y director de la Fundación Tejido Urbano, charlando un poquito de el acceso a la vivienda, quilombo que hay en la ciudad de Buenos Aires con el acceso a la vivienda. Nos vamos con un tema y después hay noticias de la gorra. Un tema para la amistad es esta, ¿eh? ¿Sí? Sí, escuché los primeros acordes. No, escuché los primeros acordes. Rolling Stones.